Y he titulado el mensaje de hoy de huérfanos a hijos. Tranqui el mensaje. Y como un subtítulo grande puse el abrazo del gran padre. Y saben que días como hoy, donde se celebra algo tan especial como la paternidad y la vida de los padres que tanto amor y tanto cariño nos ha dado, para muchas personas es un día donde les genera muchas sensaciones encontradas, ¿no? Porque muchas veces el papá no estuvo presente, tal vez no fue una figura paterna ejemplar, quizá ha pasado por momentos donde ha sido difícil enfrentar la vida de su papá y posiblemente haya sufrido muchas decepciones. Y la vida de muchos hijos muchas veces ha sido marcada por el dolor, la distancia, el rechazo. Y los padres terrenales, aun con sus mejores intenciones, son imperfectos muchas veces. Pero en este día no nos reunimos acá para señalar la falta de los hombres, sino para volver nuestros ojos y nuestro corazón hacia el gran Padre que todos tenemos. Porque hay algo esencial que tenemos que entender, y es que cuando Dios creó a Adán en el Edén, lo hizo con una firme intención de hacer una extensión de su persona en la tierra. Y la palabra de Dios nos indica que creó al hombre a su imagen y semejanza. Y me gusta verlo de la siguiente manera, porque fuimos creados para ser la sombra de Dios, moviéndonos en perfecta sincronía con nuestro Creador, y fuimos vaciados en su horma, en su molde, hechos a su medida para compartir su identidad y gobernar esta tierra. Pero ¿saben qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay alguien que odia profundamente este diseño, y ese es nuestro gran enemigo, Satanás, el diablo, como dicen algunos. El enemigo odia tu identidad porque es una posición que él nunca va a tener. Él lo odia, por eso como padre de los rechazados, se esfuerza día a día para imprimir y grabar en personas las raíces del rechazo. Busca que el humano se sienta, camine y viva como un huérfano espiritual. Ese es su objetivo. Sin embargo, para los que creemos en nuestro Señor Jesús, para esto ha venido nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo y para rescatar lo que se había perdido desde el Edén, desde la caída, la intimidad con el Padre y otra vez nuestra identidad de hijos. ¿Cuántos creen en esto? Amén. Y si no lo crees, hoy voy a hablar un poco de esto para que comprendas la dimensión de lo que implica la vida de Cristo para nosotros y por qué creemos que tenemos un Padre que nos ama profundamente. Porque sin embargo, esta es una realidad que muchas veces no vivimos. Siendo hijos de Dios, vivimos como huérfanos espirituales, sin despertar a la realidad de que somos esos hijos amados. Esos hijos amados por los cuales Cristo dio su vida. Y para poder retratar esto, vamos a repasar la historia de un tal Nicodemo. Así que te invito a que abras tu Biblia en Juan 3, del 1 al 8. Yo lo voy a leer en la NTV. Juan 3, del 1 al 8. Cuando lo tenés me gritas un fuerte amén. ¿Lo tenés ahí? Buenísimo. Si no, lo vamos a poner acá. Y dice lo siguiente. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo.
El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Hasta ahí la lectura. Y saben que me sorprende muchísimo la vida de Nicodemo porque podemos ver de entrada que él lo tenía todo, tenía títulos, mérito, linaje, era un fariseo y un maestro de la ley, o sea, era una persona bien posicionada. Pero a pesar de todo esto hay un detalle grandioso que dice que él se acerca a Jesús de noche. Y para los que no saben, esto representaba una vergüenza que él tenía de que lo vean hablando con Jesús. Porque para los que no saben, Jesús era un maestro poco convencional. Y para una persona de tanta reputación, esto podía generar, decir, che, mirá cómo se rebaja esta persona al hablar con este tal Jesús. Entonces él va de noche a preguntarle a Jesús porque él mismo, como vemos acá, reconoce que Jesús viene de parte de Dios, pero había una limitante en su vida. Y saben que esto es un síntoma de un huérfano espiritual. Vive bajo el peso de las formas. Cree que su identidad depende de su estatus religioso, de sus posiciones, de lo que hace, de su apellido, del cumplimiento externo, de las normas de su casa. Pero Jesús le aclara que le es necesario nacer de nuevo. Y Jesús básicamente le estaba diciendo, tus tradiciones solamente te adornan al huérfano. Lo que vos necesitas no es más religión, no es más formas, no son más rituales. Necesitas un cambio de genética, un nacimiento de nuevo, un nuevo nacimiento, y el cual únicamente viene de Dios. Y de acá podemos extraer un principio fundamental. Dios no solo quiere convencerte de que sos su hijo, Él quiere transformarte en su hijo. ¿Cuántos creen esto? Dios no busca solo convencimiento, Él quiere transformarte, quiere regenerarte, hacer algo nuevo en vos. No simplemente un reconocimiento intelectual, sino un cambio de naturaleza. Cuando el Espíritu Santo nos adopta, se activan 3 realidades eternas que destruyen la mentalidad de orfandad. Y hoy vamos a hablar de estas 3 realidades. Y rápidamente vamos a la primera. Y la primera realidad es que los hijos de Dios no nacemos de las tradiciones, sino de la voluntad del Padre. Lo voy a repetir. Los hijos de Dios no nacemos de las tradiciones, sino de la voluntad del Padre. Amén. Nicodemo pensaba que su pasaporte al reino era el hacer. Era su herencia judía, sus costumbres, su religiosidad. Porque esto hacen los huérfanos. Los huérfanos buscan pertenecer a través del hacer o de rituales para que no los echen de casa. Saben que anoche estuvimos en un cumpleaños con mi esposa. Y bueno, resulta que tengo unos amigos que son padres, tienen 2 niños hermosos y demás. Y claro, llegaron rápido de una reunión que tenían, entonces empezaron a preparar todo. Y llegaron con unos amigos. Y resulta que estos amigos llegaron y se pusieron a hacer cosas en la casa. Se pusieron a ordenar las sillas, se pusieron a lavar los platos, y empezaron a cocinar, pusieron las pizzas en el horno y demás. Y cuando yo veía a estos amigos, si bien yo también quería ayudar, no quiero quedar mal ahí como mirá qué buenos amigos que tenés, ¿no? Pero cuando vi esa actitud, en ningún momento en mi interior surgió decir, wow, estas personas son las dueñas de casa, estas personas pertenecen a esta familia. ¿Por qué? Porque simplemente estaban cumpliendo una función, una necesidad. Y esto es algo que tenemos que entender. Los quehaceres del cristiano no hacen su identidad. Lo que hacemos para el Señor no define tu identidad. Tu identidad está puesta en la sangre derramada del Hijo de Dios. El Hijo de Dios sabe que su posición no proviene de un esfuerzo humano, sino de la gracia soberana del Padre que decidió amarte. Nuestra identidad no está puesta en las tareas que realizamos,
sino en saber que somos sus hijos amados, mis hermanos. Porque corremos un riesgo muy grande en colocar, ¿no?, la carreta delante de los caballos y no avanzar hacia ningún lado. Gálatas 4 dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No somos hijos por asistir a la iglesia, por sentarnos en este lugar a escuchar la palabra de Dios, o porque cumplamos listas de requisitos. Somos hijos porque el Padre soberanamente decidió amarte y soplar vida sobre cada uno de nosotros, mis hermanos. Alguien tiene que decir amén. Porque si dependiera de nosotros, estaríamos totalmente perdidos, mis hermanos. Si dependiera de nuestras fuerzas son totalmente limitadas. Somos tan fáciles de engañar que necesitamos de la voluntad del Padre, necesitamos de su amor, de su dirección, de su espíritu en nosotros para seguir en sus caminos. Y esto me llega a la segunda realidad, y es que nuestra seguridad como hijos no depende de nuestra aparente perfección, sino de la fidelidad de nuestro Padre. Y este es el miedo del huérfano. Vive bajo ansiedad del desempeño, o sea, necesito desempeñarme bien, creer que si cometes un error, Dios te va a decepcionar, te va a quitar el saludo, te va a abandonar y no te va a hablar nunca más. Esta es una identidad de huérfano clave. Y el principal síntoma de un huérfano, escuchen esto, es que vive exhausto, vive cansado. Vive cansado. Y esto, quiero hacer un paréntesis, o sea, el cansancio no es pecado, todos tenemos fuerza, nos cansamos, hacemos cosas. Pero el huérfano espiritual vive exhausto. ¿Por qué? Porque está cargando con el peso de algo que nunca va a poder cumplir. Es imposible por nuestras fuerzas. Tenemos fuerzas totalmente limitadas. Y el problema está en esa tensión permanente que se despierta en las personas que creen que si fallan, estoy fuera de casa. Si cometo un error, estoy fuera de casa. El Padre no me habla más. Esto no quiere decir que es una licencia, ¿no? Bueno, si total, el Padre está ahí siempre. Pero vivimos muchas veces bajo ese peso de creer que cualquier error nos va a desterrar de la casa de nuestro Padre. Y esto es una mentira, esto es realmente vivir bajo los parámetros de un huérfano espiritual. Me la mandé, ahora voy a dejar de ser hijo. Yo quiero decirles algo, yo en mi infancia no fui un hijo muy ejemplar muchas veces, pero había algo clave que pasaba en mi casa. Que yo sabía que si llegaba con una nota de la escuela, yo sabía que si llegaba con un boletín que no era tan lujoso, no era tan presumible, no dejaba de ser hijo de mi papá. Había una certeza en mi corazón que yo seguía siendo su hijo, a pesar de mis errores. Después venía la disciplina, después venían los retos, ¿no? Venía ahí como ponete a estudiar, pero había una certeza en mi corazón de que seguía perteneciendo a la familia. Ahora, ¿por qué nos cuesta comprender muchas veces esto? Que cuando cometemos un error, cuando pecamos, decimos, estoy fuera, ya está. No hay vuelta atrás. Mentalidad totalmente trágica, ¿no? Pero hay una realidad que descansamos en la vida del Hijo. Y saben que hay un paralelismo muy, muy grande en esto, en que Nicodemo fue de noche, después de todos sus quehaceres, fue cansado a hablar con Jesús. Fue cansado, estaba cansado. Sin embargo, el Hijo camina en la luz del día, sabe que si tropieza no tiene que huir a esconderse en la noche, corre hacia los brazos de papá, porque la adopción de nuestro Señor Jesús destruyó el miedo. Juan 7 dice lo siguiente, dice, escuchen esto, Nicodemo más adelante, vemos que lo están por juzgar a Jesús y Nicodemo sale en defensa de Jesús mismo. Dice, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo? Él levanta la voz delante de un montón de maestros que los querían condenar y él sale de esa oscuridad de verlo de noche, pasó de verlo de noche para que no lo vean a defenderlo públicamente. ¿Y saben por qué?
Porque el principio para derribar todo espíritu de orfandad es tener un encuentro cara a cara con nuestro Señor Jesús. Hay un cambio extremo que vemos en la vida de Nicodemo cuando empezamos a leer, y vamos a ver un episodio más de él. Hay un cambio extremo que sucede en la vida de Nicodemo luego de esta charla con Jesús. Porque un encuentro cara a cara con Jesús derriba todo miedo, todo prejuicio, toda orfandad, y recibimos de su amor, de su contención, de su abrazo, y nos sabemos hijos amados, hermanos. Nicodemo perdió el miedo porque entendió la fidelidad de Dios. Vivía en la libertad de quien se sabe hijo. Y vamos a la tercera realidad, y es la siguiente. Tu futuro no lo define tu pasado. Tu futuro no define tu pasado, lo determina la voz de tu Padre. Tu futuro no está determinado por tu pasado. Tu futuro está determinado por la voz de papá. Nicodemo miraba sus limitaciones, le decía, ¿cómo puede nacer de nuevo, siendo viejo y demás? Creía que su historia ya estaba, ya lo había moldeado, ya estaba moldeado, ya no podía cambiar. El huérfano carga con la etiqueta que el mundo le grabó. Eso pasa. Vivimos con la etiqueta que nos quisieron imponer, que no sos suficiente, que hagas lo que hagas vas a fallar, que no servís para nada, que no sos capaz. Esos sueños que tenés, no son capaz. No sos capaz de llevarlos adelante. Muchas veces el mundo nos etiqueta y dice, no es posible. Y muchas veces nos cargamos esta mochila. Decidimos cargar esa mochila. Pero hay una realidad que tenemos que comprender, familia, y es que a Dios no lo limitan tus años de orfandad. Porque lo que al diablo le lleva años corromper, que es tu identidad, a Dios le lleva un instante restaurarlo. Ahora quiero decirte algo, si sos de estas personas que vivieron durante años en esta orfandad y decís, ya no hay salida, ya no hay cura, ya no tengo esperanzas, déjame decirte, a Dios le lleva un instante restaurar tu identidad de hijo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a notar este detalle hermoso. Porque al final cuando Jesús muere y todos los discípulos huyen por miedo, miren quién aparece a plena luz del día para honrar el cuerpo de Cristo. Dice en Juan 19, más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Y escuchen esto, lo acompañó Nicodemo. El hombre que había ido a ver a Jesús de noche, le quedó ese catálogo, pero lo llevó consigo unos 30 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe, para honrar a Jesús. ¡Wow! ¿Por qué una persona que fue de noche por miedo a que lo vean, ahora estaba públicamente honrando el cuerpo de Jesús? El religioso viejo y miedoso terminó siendo el hijo valiente que honró al Rey de Reyes. Nuestra identidad la define nuestro papá y no tu pasado. Tu identidad está determinada por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que hayan dicho que sos, no por lo que tú fallas, no por tu pecado, sino porque Cristo pagó un alto precio por nuestra vida. Y eso nos hace hijos amados del Rey. Y esto está disponible para todo aquel que crea en Él y quiera seguir sus pasos. Romanos 8, hoy lo leyó Javi al comenzar la celebración y dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios
cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues el Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Otra versión dice, el Espíritu por el cual clamamos. Y esta palabra clamar lo cambia todo, rompe cualquier silencio o distancia, porque la adopción te devuelve el derecho a levantar tu voz sabiendo que hay respuesta de parte de Dios. Y cuando clamamos, la Biblia dice que usamos la palabra Abba. Abba es un diminutivo en arameo que se usaba para decir papito, papá. Al Rey de Reyes, al Creador del universo, le estamos diciendo papito, papá. Una cercanía asombrosa. La palabra de confianza, de ternura y de total seguridad que un niño pequeño usa cuando corre asustado a los brazos de papá. Tenemos esa cercanía con el Padre. Y hoy podemos clamar sabiendo que nuestro papá no nos rechaza. No sos rechazado por Dios. Él te da una nueva identidad de hijo. No importa el pasado, no importa las etiquetas, no importa lo que haya pasado hoy, el Señor te adopta como su hijo. Y podés correr a sus brazos sabiendo que no vas a ser rechazado. Qué hermoso es vivir en esta realidad, hermanos. Qué hermoso es vivir sabiendo que ese amor que lo traspasa todo está en nosotros. Y tenemos esa seguridad que nuestra identidad con el Señor no es algo frágil, es algo indestructible porque depende del Rey de Reyes. Amén. Te invito a que te pongas de pie.